bonita. Creo que es como también como buscar atraer a la gente, ¿no? Al público juvenil, porque sí está muy, muy bonita. Pero en realidad, pues es para todo público. Ujú. Pues bueno, creo que nadie del grupo es tan juvenil que digamos. Bueno, sí hay algunas. Bueno, jovencitas, no voy a sí. decir que no. Sí hay Pero de jovencitas, hecho, somos juveniles. pero no es para tan chiquitos, ¿no? O sea, de Pero juvenil no- para arriba. sí, no son adolescentes. Es un libro que puede ser para adolescentes perfectamente. O ¿Cuántos sea, años tienes, Mariela? Creo que es la más joven o la que se ve más joven. 28. que no seas tan 28. indiscreto, Alberto. Eso no se pregunta, Alberto. Y menos en vivo y grabando. Sí, Y se le sí. dice, ¿verdad que estás saliendo de la adolescencia? Así transmitiendo bueno, a todo sí. el mundo. Oigan, cuando preguntan su edad le dicen 15 y meses. Nada más no digan cuántos meses, pero Claro. No, Bueno, Adriana, ya por ven que ejemplo, Albert es muy preguntón. Adriana también es jovencita. Hay varias más jovencitas. Hola, hola. Majo. Hola, Majo, bienvenida. Hola, hola a todos, ya los extrañaba. Y nosotros aquí estamos mes con los libros. Jenny. ¿Quién se había Jenny. conectado? También Hola, buenas Adri noches. Alfonso. Yamanda Castañeda se salió, está entrando. Es que cambió de teléfono a la computadora. espérame. Ya. Ya. Gracias. Está entrando el autor, así que bienvenido. Ahora sí le pensaste, Edgar. Con tu libro atrás. No, es que quiere que el autor lo vea, ¿verdad? Hola, Edgar. Hola, ¿qué tal, Jaime? Muy buenas noches, bienvenido a Recomiendo un buen libro. ¿Qué tal, Albert? ¿Cómo estás? Mucho gusto a ti, a todos, todas los que nos acompañan. Hola, gran buenas saludo, buenas noches. noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Algunos ya nos conocemos de otras Sí. reuniones. Me da mucho gusto Sí. saludarlos. Sí, ahora sí que es un gusto el que nos hayas acompañado. Ahora para leer Tiempos Canallas y bueno, ya para no perder tanto tiempo así como en la entrada, en el intro, porque ahora somos muchos y todos quieren y tienen ganas de preguntar, entonces vamos a empezar. Víctor. Jaime Alfonso, muy buenas noches. Muchas gracias por aceptar. Amigos de Recomiéndame un buen libro el día de hoy. Tenemos el gusto que nos acompañe Jaime Alfonso Sandoval con su libro más reciente, Tiempos Canallas, que ha sido una grata sorpresa para nosotros y como parte de esa sorpresa, pues nada más vean la asistencia del día de hoy. Así que Jaime Alfonso, Albert va a leer una pequeña semblanza y nos lanzamos con las preguntas respecto al texto. Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Hola, ¿qué tal, amigos de Recomiendan un buen libro? Jaime Alfonso Sandoval es ya un referente en la literatura juvenil en México. En más de 2 décadas de trabajo ha publicado una treintena de obras, ganador de importantes premios nacionales y reconocimientos internacionales. Ha sido traducido al francés y holandés. Tiempos Canallas es uno de sus proyectos más ambiciosos, la novela de fantasmas y amor que siempre soñó escribir y bueno, que nosotros ya tuvimos el gusto de leer, de disfrutarla, de comentarla durante estos 20 días acá y la verdad es que semana con semana nos mantenías muy contentos con la lectura, ¿no? Siempre es muy grato leerte, siempre da bastante gusto leerte y la verdad es que te admiramos bastante y nos sentimos muy orgullosos de que escribas también y que seas mexicano, ¿no? Así que, Jaime, bienvenido seas y bueno, ahí Víctor irá dando los turnos para las preguntas. Gracias, Albert. Pues, Samantha, adelante, por favor, con tu pregunta. Ay, hola, buenas noches. La verdad es que yo quedé bastante encantada con el libro. No había tenido oportunidad de conocer tu trabajo y algunos compañeros de este club me insistieron mucho porque leyera Mundo Umbrío. Pude ahí leerlo y la verdad es que desde que lo leí dije, no, tengo que seguir leyendo el trabajo de este autor. Y yo la verdad es que quedé bastante como
sorprendida con los personajes, me gustaron mucho. Yo les comentaba que me gustó muchísimo el personaje de Conde. Y va por ahí mi pregunta, ¿cómo fue la construcción de estos personajes? Por ahí comentábamos que por qué no tenían papás o así, ¿no? ¿Cómo fue que surgieron los diferentes, Reque, Conde? Hola, ¿qué tal, Samantha? Primero que nada, un gusto saludarte. Gracias por entrar a mi literatura. Me da muchísimo gusto que puedas entrar a mi universo extraño, un poco creepy, un poco de humor, o sea, las cosas que me gustan. En efecto, los personajes de Tiempos Canallas, ninguno de ellos tiene padres, o tiene padre o no tiene madre, o al revés, porque al final, bueno, más o menos se explica que cada uno de ellos fue elegido así. O sea, eran familias rotas. Entonces, quien iba eligiendo, que era, bueno, ya podemos hablar de spoiler porque creo que ya lo acabaron o ya están por acabarlo. Entonces, en efecto, eran familias que de alguna manera estaban sufriendo o venían de dolor o tenían algún tipo de adicción o etcétera, porque cada uno de ellos tiene como alguna adicción, los adultos hablo de ellos. Entonces, en efecto, se elegían, si llegaba una familia feliz, no iba a ser elegida para vivir en él, porque no iba a producir el fulgor que necesitaba. Entonces, ellos son la batería para que funcione el edificio. Entonces, necesitaba gente con dolor, con una huella de dolor muy fuerte. Entonces, por eso eran elegidos cada uno de ellos. Pero a mí lo que se me hace interesante era que era la historia de un edificio roto, en una ciudad rota, en un barrio roto, con familias rotas, pero aún así los personajes arman una familia entre los amigos. De alguna manera se hacen fuertes los chicos y se hacen entre ellos toda esa soledad que tienen y todo ese dolor que tienen, ellos juntan la familia y sacan como lo más adelante. Entonces yo me inspiré un poco en una amiga mía, Conde, se parece un poco a una amiga mía, mis mejores amigas en la universidad. Era muy parecida a Conde. Entonces yo me inspiré en ella y Requena me inspiré en mí mismo, porque yo era un poco como Requena. Yo era así, me encantaba todo lo que era paranormal. Cuando era entre niño y adolescente, coleccionaba todas estas revistas así extrañísimas de fantasmas, de ovnis, de avistamientos. Y no tanto porque creyera a pie juntillas, sino porque me gustaba muchísimo todo eso. Se me hace siempre como una puerta a la imaginación, más allá de que exista o no exista nada de eso. Entonces, Requena está muy inspirado en mí y el apellido lo saqué de un compañero de la preparatoria, porque recuerdo que también teníamos un compañero de preparatoria que se apellidaba Requena, entonces era Reque, Requesón, todo lo que podíamos derivar de eso. Entonces, bueno, finalmente me inspiro un poco aquí, como escritor, un poquito aquí, un poquito allá, y al final los personajes, hay un punto que tú los alimentas, le echas como los ingredientes, y hay un momento que ya no es mi compañera de la universidad, ya no es mi compañero de prepa, ya es Requena, ya es Conde, ya tienen una entidad. Entonces, normalmente recurro con pequeños elementos hasta que llega un momento que ellas ya cobran vida. Ay, no, qué bello. Muchísimas gracias. Silvia, adelante. Jaime Alfonso, qué gusto volverte a escuchar. Realmente, pues es una literatura totalmente diferente a la que normalmente estoy acostumbrada a leer. Y de repente así como que dices, hijos, será, Paola es tu promotora número uno aquí en donde sea, pero como que decía, de veras, después de leer El Mundo Umbrío y leí el de La Salamandra, dije, ¿todavía tendrá tanta imaginación para algo más? Bueno, creo que te sobra la imaginación y seguramente vas a seguir haciendo obras de arte como esto. Me encantó todo el libro. Y mi pregunta no va tanto en el libro, va un poquito una pregunta hacia ti. ¿Qué, qué te pasa por la cabeza cuando caminas, por ejemplo, por la colonia Roma, después de haber escrito este libro y que los personajes van por la colonia Roma y que hay edificios que podrían ser similares? ¿Qué te pasa por la cabeza? ¿Qué sientes? Pues finalmente, cuando yo tengo un libro en la cabeza, como una idea en la cabeza, se vuelve una obsesión hasta que los saco, hasta que los consigo sacar. Entonces, normalmente es como una obsesión que yo tengo. Entonces, más bien yo pensaba mucho, cada vez que yo cruzaba, porque mi madre vive en la colonia Roma, en la Ciudad de México, entonces cada vez que yo iba a visitarla o voy a visitarla, pero no había terminado el libro,
en ese momento siempre regresaban a mí los personajes, era así como que, bueno, ¿cuándo vas a terminar el libro? Así como el meme de ¿cuándo vas a terminar la tesis? Así me seguían los personajes por las calles. Entonces yo veía, ya tenía yo, había estudiado incluso la colonia Roma, conseguí una colección de libros alrededor de la colonia, de la arquitectura de la colonia Roma. Entonces yo ya sabía más o menos dónde estaba. Está inspirado en 2 edificios reales que existen en la colonia Roma en la Ciudad de México, que es el Río de Janeiro o Casa de las Brujas, que le llaman así, por el tipo de techumbre que tiene, que parece un sombrero de bruja, que está en la Plaza Río de Janeiro, y el edificio Vizcaya, que ya está en la colonia de al lado, que es la Juárez en Bucareli, que de hecho la portada, si ustedes lo buscan, edificio Vizcaya, es muy parecido a la portada del libro. Entonces yo cada vez que yo pasaba, los personajes me decían, ya termina este libro, termine el libro. Afortunadamente, cuando ya por fin puedo terminar el libro, las voces, esas voces de mis personajes, como que se calmaron. Entonces ya no me exigen que termine el libro, como que ya dijeron, ya tenemos un lugar donde vivir. Entonces obviamente ya hay otros nuevos personajes que están dentro de mi cabeza que ya me están diciendo, escríbeme, termina el libro. Entonces ahora solo siento como tranquilidad, porque 10 años estuvo en mi cabeza dando vueltas ese libro. Y cada vez que pasaba por la Roma, sabía que tenía que terminarlo hasta que finalmente, bueno, desde la idea inicial, el esbozo inicial, hasta que por fin me sentaba a escribir una versión, otra versión, pasaron 10 años en total. Y ahora ya siento pura tranquilidad. Muchas gracias y pues esperamos los que siguen, los que traes ahorita en la cabeza. Sí, exacto. Gracias. Mariana, adelante. Buenas noches, Jaime Alfonso. De verdad que no me imaginaba cómo ibas a terminar esta novela y fue para mí una gran sorpresa. Me encantó. Y sí me interesaría preguntarte, mira, yo también tengo todavía mi colección de la revista Duda, todos los tomos, y me llamaba mucho la atención porque además es una revista que yo coleccionaba en los 70s y esta está ambientada en los 80s, pero me interesaría saber cómo esto lo estudiaste tú y si es cierto lo del fulgor categoría 1 y categoría 2 o de dónde estudiaste esto y si es algo que sea real, pues. Hola, Marín, no sabes la envidia que me da eso que dices que tienes toda la colección, porque yo la pequeña colección que yo tenía desapareció porque yo cuando era niño la compraba cada semana. Entonces, hasta que dejó de existir, obviamente. Creo que incluso Guillermo del Toro también tiene su colección de revista Duda que compraba en Guadalajara cuando él era niño también. Entonces, y bueno, la mía desapareció, mis papás algún día la tiraron todo cuando me fui a estudiar y entonces me quedé sin mi colección. Fíjate que el origen de muchos de mis libros está en mi primer libro que se llama El Club de la Salamandra. Club de la Salamandra, a los que ya lo leyeron, son unos científicos, se hacen llamar anticientíficos, que viajan al fondo de la Tierra, bueno, abajo de una fosa marina, y descubren una ciudad, etcétera. Y ellos lo que hacen es como inventar como ciencias alternas o ciencias imaginarias. Entonces, la anticiencia es explicar de manera más o menos científica un hecho imaginario. Como por ejemplo, si existieran los vampiros y yo fuera un científico y tuviera que sustentarlo, ¿cómo explico que sí existen? Entonces hago toda una teoría evolutiva sobre la evolución de cómo ciertos animales en efecto fueron mutando hasta hacerse hematófagos, que son los que se alimentan de sangre, y qué pasaría para que un Homo sapiens se volviera hematófago y dónde se ocultaría. Entonces, bueno, a partir de ello, de esa premisa desarrollo todo lo que es Mundo Umbrío, que es mi saga. Entonces, cuando yo hice el Club de la Salamandra, yo menciono 113 anticiencias. Y en aquel momento yo dije, me voy a sentar un día y voy a escribir 113 libros, que cada uno hable sobre una anticiencia. Entonces, como es un hecho imaginario, pero con una cuestión de ciencia, de ahí ya escribí varios libros. Entonces, no he hecho los 113, he hecho El Mundo Umbrío, he hecho uno que se llama La Ciudad de las Esfinges, que es un libro para niños, que también tiene que ver con evolución. Y entre esos está el libro de Tiempos Canallas. Lo que yo quise hacer es como hacer una ciencia fantasmática.
sí me puse a estudiar varios libros acerca de fantasmas y hay varios como parapsicólogos que hacen el estudio, pero yo nunca encontraba como las respuestas exactas, que seguramente a lo mejor alguno ya la tiene, pero yo no la encontraba. Entonces yo dije, bueno, si no encuentro yo la ciencia exacta, ¿por qué no toda la gente que muere se hace fantasma? ¿Por qué hay fantasmas que son como una repetición solamente en el espacio y en el tiempo? ¿Por qué hay otros que solo son una vez voz? ¿Por qué hay otros que son conciencia? Entonces yo dije, bueno, si no encuentro alguien que me explique, yo lo que voy a hacer es explicarlo como yo lo entiendo. Entonces lo que hice yo fue fundar como una ciencia fantasmática, que es la que dice Requena, que es como una anticiencia realmente. Es una anticiencia en la cual yo explico y hago una ciencia que es una ciencia totalmente imaginaria, pero basada, digamos, en elementos como del género fantástico, que es acerca del fulgor, el fenómeno fulgor, y entonces yo le puse categorías. Entonces yo le dije, bueno, no es lo mismo un espectro, no es lo mismo que un fantasma, por ejemplo, no es lo mismo un rastro. Entonces yo le voy poniendo como todas esas categorías para ponerlo, porque ciertas edificaciones guardan energía y por qué otras no. Todo eso yo lo puse. En efecto existe lo que se llama arquitectura hermética, eso sí existe, que se supone que son arquitectos que buscan de alguna manera líneas energéticas que pueden ser de la tierra, que pueden ser del agua, que pueden ser de la luz, que pueden ser incluso magnéticas, y sobre esa hacen construcciones. Entonces, bueno, hay toda una ciencia ahí, que todo eso yo me puse a estudiar durante todos esos años que estaba haciendo el libro, pero toda la cuestión del fulgor, esa es una anticiencia solamente. Es parte, digamos, de toda esta rama de los libros que se me ocurrieron en aquel momento, cuando hace 25 años que escribí mi primer libro. Obviamente no he hecho los 113, ojalá sea yo vampiro para tener mucha vida y poderlos hacer todos, pero por eso se conectan y a veces yo menciono un libro dentro de otro libro, porque están dentro del universo de la anticiencia. Entonces, bueno, todo ese yo me lo inventé, pero tomando como ciertas cosas y elementos reales, digamos, dentro de este universo fantástico. Muchas gracias. Está tan bien construido que me lo creí. Muchas gracias. Gracias. Ale Muñoz, adelante. Ahí se nos fue Ale. Se nos fue Ale. Bueno, sigue Edgar. Adelante. Ay, muchas gracias, yo entré tarde. Jaime, ¿cómo estás? Qué gusto verte otra vez. Me encantó la dedicatoria que me pusiste en mi libro, ya por eso le puse ahí canalla. Me da mucho gusto verte de nuevo. Me encantó, o sea, no he terminado el libro, desgraciadamente, no he tenido mucho tiempo. Lo que llevo leído me encantó, todo esto que me hiciste recordar, ¿verdad? De recordar de mi adolescencia, de la colonia Roma, del terremoto, de tantas cosas que hiciste recordar, los decorados del edificio, todos estos elementos, tienes una gran imaginación y pudiste conjuntarlos todos. Y no sé si lo mencionas en el libro en algún punto, porque te digo, no lo terminé, lo siento, pero me gustaría saber ¿en qué te inspiraste para ponerle Begur a este edificio? Hola, ¿qué tal, Edgar? También un gusto saludarte. Creo que nos vimos en la presentación justo del libro en Gandhi, en efecto. El Begur es un apellido catalán. Como ustedes se dan cuenta, los villanos tienen apellidos catalanes porque de alguna manera desarrollan parte de su carrera en Barcelona y Castelldefels, que está pegado a Barcelona. Entonces, y bueno, hubo una gran corriente de ocultismo a principios del siglo XX en muchas partes, sobre todo en Inglaterra, Europa de central, y con la corriente del modernismo también en Barcelona. Entonces, bueno, estos son los personajes, los malvados. No te voy a contar mucho porque es justo la parte final del libro, entonces te contaría el final, pero de alguna manera los villanos vienen de ahí, de la región de Cataluña, que no son catalanes, más bien ellos se desarrollan porque ellos vienen como de Hungría. Pero ahí hacen su carrera y ahí fundan su carrera y se hacen famosos, y es el arquitecto que hace. Entonces ellos toman ese apellido, que es el apellido Begur, como el apellido Drac, que tiene también la señora Reina, también es un apellido catalán. A mí me sorprendió muchísimo cuando una vez, en algún tiempo yo viví en España y fui a Barcelona, y los que hayan ido a Barcelona, si alguna vez han pisado la Plaza Real de Barcelona, que es donde están las Ramblas, y luego hay una plaza muy antigua con palmeras, hay una placa, y esa placa dice que esa plaza está unida a la Plaza Garibaldi de la Ciudad de México.
Entonces, en ese momento yo dije, qué extraño. Y luego me di cuenta, resulta que hay una hermandad de plazas y de ciudades hermanas. Entonces, y se supone que en algún momento hubo en México una placa en la Plaza Garibaldi que decía que estaba hermanada con la Plaza Real de Barcelona. Entonces, bueno, todo eso yo lo fui estudiando y me di cuenta que había como líneas energéticas que cruzaban de una ciudad a otra y todo eso. Por eso tienen que haber dos edificios, uno en Cataluña, otro en Ciudad de México y todo eso, porque de alguna manera sí están hermanadas las ciudades, por alguna razón, y muy poca gente lo sabe. Entonces, se hace hasta un edicto y etcétera y todo eso, y las ciudades quedan hermanadas, y luego se les olvida a los políticos y ya no vuelven a hacer nada, pero sí existe una alianza. Entonces, de alguna manera son ciudades que están casadas de alguna manera. Entonces, bueno, todo eso yo lo puse y entonces por eso puse el apellido Begur. De hecho, en los años 20 se usaba que los edificios tuvieran nombre o apellidos. Entonces puedes ver edificio Eugenia, edificio María Luisa o incluso un apellido, porque así se usaba en aquel entonces. Entonces tú vivías en un edificio con un nombre, vivías dentro de un edificio con un nombre. Entonces era también rescatar esa tradición, por eso lo uso. Muchísimas gracias y a mí me encantaría vivir adentro de ese edificio. Lo describiste tan hermoso, tan lleno de detalles que aunque hubiera fantasmas, yo me voy a meter ahí. Es una experiencia estética muy bonita. También me gustaría también vivir en un edificio así, por lo menos por la experiencia estética de vivir en un espacio así, aunque es bastante peligroso, ciertamente. Sí, muchas gracias, Jaime, muchas gracias. Oye, o subirse al elevador, y a mí me quedó esa tentación de subirse al elevador, pero luego lo comentamos. Diana, adelante. ¿Yo? ¿O hay otra Diana? Sí, yo, ¿verdad? Sí. Hola a todos, buenas noches. Y bueno, Jaime Alfonso, qué honor, es la segunda vez que te veo en un Zoom. Quiero decirte que me encantó el libro, la verdad solo lo leía de día porque soy muy asustadiza y como vivo sola en una casa luego soñaba con el hombre gris y soñaba muchas cosas, entonces solo me dedicaba a leerlo de día. Me encantó y más porque me transportó a cuando viví muchos años también sola en el centro histórico. Y les comentaba en el chat que hubo una vez que estaba buscando un nuevo departamento y fui a República de Chile, que es de esas calles que están un poco escondidas atrás del Zócalo, atrás del Palacio Nacional, que ya son calles más antiguas cada vez. Y recuerdo que entré a un edificio que justo me dio esa sensación de vibra fantasmal, que era así oscuro, tenía 2 patios y era redondo, tenía un elevador. Entré al departamento a verlo y era oscuro, muy lúgubre. O sea, estaba bonito, pero dije, loca, me vengo a vivir aquí, qué horror. Pero me gustó que toda la historia me la imaginé en ese edificio. Entonces me sentí ahí y por eso yo creo que me dio más miedo. Y luego también tengo una tía que vive en el edificio Río de Janeiro, ahí en la Roma. Entonces también me ubiqué, no, es que esto es este edificio, tiene que ser, y luego como mencionas el David, bueno, la Fuente, y mencionas el Jardín y Álvaro Obregón, que no, sí, esto tiene que ser ahí. Bueno, me encantó. Y bueno, mi pregunta es, ¿qué tan difícil es hacer como conectar una historia a través del tiempo? Porque sé que es una de las cosas más difíciles como escritores, como creadores, que el tiempo, los viajes en el tiempo tengan como una conexión lógica, que creen una lógica al final. Entonces, ¿qué tan difícil fue eso? Si fue la parte más difícil de tu escritura. Claro que sí, Diana. Qué bueno que lo leíste de día. También he escuchado gente que tiene hasta sueños, si no son pesadillas, por lo menos sueños inquietantes, porque de alguna manera pues despiertan como todas las imágenes que tenemos en nuestro banco de memoria y algunas pueden dar miedo. Fíjate que hacer una historia con viajes en el tiempo siempre tiene un riesgo, siempre es un riesgo porque caes en las famosas paradojas, que entonces tienes que explicar muy bien como la lógica y cada libro que tiene o película que tiene que ver con el viaje en el tiempo menciona su propia lógica, sus propias reglas. Una regla es, por ejemplo, sí puedes cambiar el pasado, pero entonces abres la realidad en 2, entonces se hacen los famosos multiversos. Entonces, en un universo se muere, por ejemplo, Emma, en otro universo queda viva, etcétera. Entonces, eso es irte por un camino,
por el camino de que se puede decidir la realidad diferente según las otras. Yo dije, no, sería muy fácil porque entonces podrían salvarla luego y no pasa nada. Entonces, y crean un universo alterno donde está muerta y uno donde ya la salvaron y así se va. Pero claro, si te vas por ahí, entonces tienes que decir qué pasa con los otros universos que creaste. En el momento que tú alteraste el pasado, en ese momento pudiste haber roto la realidad. Entonces, ese es un camino. Otro camino, por ejemplo, es decir, bueno, es como, por ejemplo, tú ir al pasado y si tú, por ejemplo, matas a tu abuelo, pues tú no puedes nacer. Entonces, ¿cómo puedes ir al pasado a matar a tu abuelo? A menos que sea igual otro universo donde tu abuelo está vivo y en otros no está vivo. Entonces, todo eso yo me puse a hacer como las reglas de del libro y lo explica, por ejemplo, por eso es tan importante Requena, porque Requena siempre va encuadrando como el género, va diciendo, ok, estamos pasando al terror, así son las reglas del terror. Estamos pasando a las reglas ya de viajes en el tiempo, así son las reglas en este viaje en el tiempo. Entonces, de alguna manera lo que va haciendo te va diciendo las reglas del libro. Entonces, es muy complicado. Entonces yo decía, bueno, ok, la gran complicación era, bueno, todo el principio, bueno, eso, lo siento Edgar, que no sabes el final, pero tiene que ver con el nombre de quién es A. Entonces, al final yo develo quién es a quién le está escribiendo Diego las cartas. Y eso tiene que ver, para que cuadre todo, se tiene que salvar Emma. Pero ¿cómo se va a salvar Emma si está muerta? Entonces yo lo que hice, bueno, fue hacer ahí como un truco para que todas las piezas fueran clavando y al final supieras quién es A y cómo es que realmente está emparentada o conectada con Diego, que es el protagonista. Y entonces realmente sí es alguien que tiene que ver con ese libro. Y entonces eso tiene que ver mucho con las reglas. Entonces yo ya después de que creé las reglas, que por ejemplo, según en las reglas del libro, el pasado no se puede cambiar. El pasado ya pasó y tú no lo puedes cambiar. No lo puedes cambiar porque si no, como dice Requena, ¿cómo es posible que tú viste que alguien se murió y tú vas y lo salvas? Entonces, ¿de dónde salió la noticia de que se murió? Porque entonces ya no existe esa noticia, ya la desapareciste. Entonces entras en una paradoja y el mismo tiempo se defiende para que no lo cambie. Entonces todo eso yo lo fui creando y fui haciendo como líneas de tiempo, qué se podía, qué no se podía, y al final hacer que todo conectara. Entonces fue como complejo. Yo tenía, bueno, desde Mundo Umbrío que hice esta saga, tengo muchos pizarrones. Entonces, en los pizarrones yo ponía línea de tiempo, el pasado, línea de Barcelona, línea de México, presente, porque el libro es como una caja china. O sea, empieza como en el presente, del que le escribe una chica misteriosa, de ahí se va a los 80, de ahí se va a los 40, de ahí se va todavía más atrás a Barcelona. Entonces, cada una de esas líneas de tiempo yo tenía que hacer para que al final conectaran todos. Entonces, bueno, sí fue muy complicado ya para terminar, pero creo que al final, ya decía yo, bueno, creo que al final todo encaja, que era para mí lo importante, porque lo que llega a suceder mucho con este tipo de libros que manejan teorías de viaje en el tiempo, es que si tú empiezas a tener licencias y dices, bueno, sí se puede, pero no se puede, pero a veces entonces empieza a debilitarse el libro. Entonces dices, pues bueno, pues ya, si tú mismo estás rompiendo las reglas, pues no te lo estás creyendo en serio. Entonces para mí era importante que las reglas se cumplieran. Y fue muy complejo, pero al final creo que encajó. Sí, qué maravilla. Muchas gracias. Lo disfruté mucho. Y pues gracias. Esperamos el próximo. Bueno, y déjame aquí hacer un comentario al margen, Jaime Alfonso, que tú lo resolviste muy bien, sin romper la paradoja, pero que no se muriera Emma. Entonces, eso fue muy bien resuelto, la verdad. Sí, era todo un reto. Está muerta y no está muerta, pero ¿cómo es eso? Bueno, tienes que explicar cómo es eso posible. Muy bien. Majo, adelante, por favor. Hola Jaime, ¿cómo estás? Buenas noches, un placer saludarte nuevamente. Oye Jaime, yo me quedé con una dudita, que espero que me la puedas resolver, y es con el personaje de Fanny. Sí es Fanny, ¿verdad? La novia del profesor, cuando tienen este encuentro con el espectro, que ella está rascando en la parte de abajo,
me quedó como un poquito de duda. Noemí, perdón, yo porque no sé por qué dije Fanny. Cuando está Noemí ahí abajo, me quedó duda porque ¿qué pasa con ella? O sea, ¿qué sucedió con ella? O sea, eso me quedó así como de, no sé, me quedó muy al aire. Hola, ¿qué tal? La famosa Majo, una vez más saludarte. La muy famosa Majo. Un gusto verte por acá, Majo. Fíjate que sí, al final yo lo que empecé, que siempre me sucede, es que como mis libros empiezan a crecer muchísimo, lo que empiezo a hacer es reducir a los personajes secundarios, porque originalmente cuando yo me senté dije, bueno, Tiempos Canallas va a tener unas 300 páginas. Y ya cuando vi que va por las 500 dije, tengo que meter a guillotina a varios personajes porque las editoriales se asustan por libros tan gordos, sobre todo ahora porque el papel en México casi todo es importado, ya no se produce papel para libros en México, todo está a precio dólar, es carísimo. Entonces, entre más gordo es un libro, más caro es. Entonces, y eso te vas alejando de los posibles lectores. Entonces, los lectores jóvenes no tienen dinero o prefieren comprar otra cosa. La cosa es que entonces cada vez era más gordo el libro y yo decía, ¿qué voy a hacer? Entonces, bueno, fui sacando personajes secundarios y, por ejemplo, Noemí queda solamente anotado su trayectoria. En efecto, desaparece. Luego el Diego la ve cuando baja el ascensor, la ve allí, está atrapada ya como una especie de bucle de tiempo. Y además recordemos que como le llega a suceder cuando se pierde Conde, para Conde solo pasó unas horas, pasó unos minutos que se perdió, pero para ellos fueron días. O fue más de un día. Entonces te das cuenta que cuando te pierdes como en una intersección de tiempos del ascensor, el tiempo es distinto, lo percibes distinto. Entonces esa era como la clave cuando se pierde Conde, a la clave cuando se pierde Noemí. Por eso hasta el final del libro, ya que suceden todas las cosas que tienen que suceder, aparece una anciana y esa anciana pues resulta que es Noemí, que estaba perdida y que le absorbió absolutamente en el bucle de tiempo donde ella quedó perdida porque se pierde en el ascensor, y que te das cuenta que ya a lo mejor en su mente pasaron 5 días y realmente pasaron 50 años. Entonces, y ella en esos 5 días lo que hizo fue pedir ayuda y rascar. Y era lo que oían en el justo, lo que oía el profesor, que rascaban y que pedían ayuda. Y entonces al final cuando sucede todo, sale una anciana que no saben de dónde y le dice a uno de los bomberos, Requena, creo que se llama Noemí. Entonces ahí se cerraba, ahí se cierra la historia de Noemí. Y es Noemí, era justo eso, Noemí, que en una semana para ella fueron 50 años. Súper, sí, ahora sí ya me cerró completamente, porque yo decía, bueno, es que si la vieron, o sea, sí era una imagen, pero entonces estaba viva, pero entonces ¿cómo fue? O si estaba ahí con ella cuando regresan. O sea, ahí como que dije yo, necesito que me explique más. Sí, Wow. sí, estaba, cuando la ve Diego, la ve como en la página 290 y luego aparece en la página 500 y tantos, que ya pasaron más tiempo todavía, pero como cuando al final se rompe, digamos, todo el mecanismo del edificio, libera a la gente que está atrapada. Y entre los que están atrapados está Noemí. Súper. Y otra pregunta, por ahí, hay un libro que habla, para no spoilerle a Edgar, en las últimas páginas, encuentran un libro, ¿no? Que habla de alguien. Ese libro me gustaría que lo sacaras también, porque debe estar súper interesante. Deberías de darnos algo de información sobre estos chicos y sobre cómo, yo sé que lo cuentas un poco aquí en Tiempos Canallas, pero estaría increíble como que desarrollaras más este libro que estaba oculto, porque también está interesantísimo. Reitero, me encantó tu libro, me voló la cabeza en todos los sentidos, todo. Creo que hasta ahorita es mi favorito y muchas gracias y buenas noches. Gracias a ti, Majo. No sé cuál libro mencionas. Creo que es el del origen de quién creó el edificio. Es ese, el de Ferran y Anjalca, que son los hermanos malditos. Ah, ok. Bueno, sí, es cierto. Me gusta mucho esa historia, que es el resumen. Es un resumen, realmente. Pero es el origen de quién está atrás de Reina Galafenca.
Exacto, ahí como es resumen, pero siento que hay como para... Ajá, porque Reina Gala Feng es el enagrama de 2 nombres y es el origen de quién está atrás de quién creó ese edificio y para qué. Entonces, claro, yo hago un resumen, pero yo me imaginé así una novela como de Ruiz Zafón, así enorme. Entonces dije, bueno, voy a hacer por lo menos, como ya sabía que yo tenía las páginas encima, hice como un resumen de toda la historia del origen de esta, que es una historia de unos hermanos malditos, en efecto. Muchas gracias, una maravilla. Amanda, adelante, por favor. Hola, buenas noches a todos. Jaime Alfonso, un deleite tu libro, así me lo devoré, me encantó. Tu manera de resolverlo fue lo más brillante que he visto. Nunca pensé que así acabaras. Y yo tengo una pregunta parecida a la de Silvia. A mí me sorprende muchísimo tu imaginación. Trato de meterme a tu infancia. ¿Por qué te gustaban las cosas paranormales? ¿Qué viste en tu casa? Sé que tus papás son médicos. Entonces, yo soy médico, debo decirlo. Mi marido es médico. Entonces, pienso, híjole, mi hijo estará por aquí. ¿Qué viven? ¿Qué tienen? ¿Qué viste tú para que te llamara la atención todo esto de lo paranormal? Hola, hola Amanda, qué gusto saludarte. Fíjate, en efecto, como ya lo he comentado en otros clubes y en entrevistas, mis padres son médicos, mi abuelo es médico, bueno, era médico mi abuelo, ya falleció hace mucho, y sus hijos, él quería, su sueño ideal era que sus 8 hijos, 9 hijos fueran médicos. Casi se le cumple, entonces vengo de una familia de médicos, pero lo que pasa es que mi infancia, que ya también lo he comentado en algunos lugares, se les ocurre a mis padres poner una clínica. Una clínica de maternidad, porque mi padre médico partero. Entonces, y mi madre trabajaba en urgencias en el Seguro Social, en el IMSS. Ella trabajaba como urgencióloga y él como médico partero, y se les ocurre poner una clínica. Nada más que el problema es que la clínica la pusieron en la casa. Entonces era una casa, bueno, donde crecí yo, que es un lugar que se llama Zacapu, Michoacán, y fueron mi infancia. Entonces era una casa grande y la dividieron y una parte, construyeron una segunda parte que era la vivienda, y donde antes era nuestra casa, pusieron una clínica de maternidad y de otras cosas, de urgencias y maternidad. Entonces, en mi infancia, y entonces mi padre, que nunca nos daba dinero, nos decía, bueno, si quieren dinero, tienen que ganárselo. Y hay mucho trabajo. Entonces, nosotros, mi hermano y yo, nos hacíamos cargos de todo lo que salía del quirófano. Entonces, o la sala de expulsión, que era donde antes atendía. Entonces, ya de adulto me doy cuenta que nos estaban explotando laboralmente, que eso era explotación infantil, y que tenía que hacer un niño de 12 años o de 11 años y uno de 8 o 9, haciéndose cargo de todo lo que salía de un quirófano. Entonces, teníamos que lavar sábanas, botas, todo lo que era. Y pues salía con sangre, y sale como sale con excremento, con todo eso. Y nosotros nos encargamos, y así nos daba el dinero. Entonces nos decía, se lo ganan. Entonces, y nos encargamos de ahí. Mi hermana se encargaba de todo lo que era desinfección, esterilización, toda la parte. Entonces toda la familia trabajamos alrededor, y obviamente pues, era una clínica 24 horas. Entonces llegaba gente balaceada, gente... pues todo lo que es el mundo médico, y yo veía el mundo médico terrorífico, porque realmente pues estás muy cerca del dolor, y sobre todo que ellos trabajaban con urgencias, y luego llegaban distocias, y luego eran unos problemones, y bebés que morían. No, era una cosa así. Mi cuarto quedó arriba de lo que era parte de la clínica, entonces oíamos pues llantos, oíamos gente llorando, gente quejándose, había una enfermera ahí. Y ya, bueno, fue un desastre. Mis padres vivían en una crisis total, porque además mi madre se iba a trabajar, regresaba y seguía trabajando. Entonces, pues era un estrés súper fuerte, y pasaron varios años ahí. Yo creo que eso me alimentó la imaginación. Uno, dije, respeto la medicina, yo no quiero entrar a la medicina, porque además dije, yo no quiero entrar. Yo sé, mi hermano sí, al contrario, él vivió lo mismo que yo, y él dijo, yo sí quiero ser médico, y ahora él es médico patólogo. Entonces, y yo dije, no, yo paso de todo esto,
pero yo quiero inventar, yo quiero hacer otra cosa que me aleje del mundo de la salud y de la enfermedad. Entonces, pero de alguna manera yo creo que eso me alimentó y todo eso, de alguna, sí se refleja un poco esa atmósfera que yo sentía, hasta el olor a la sangre, el olor a la enfermedad, el olor a la muerte, todo eso. Y ya luego me di cuenta, dije, esto no es muy sano para que críes una familia y críes unos niños al lado de que estén viviendo ahí. Entonces, bueno, ya al final la tuvieron que cerrar, mi padre se fue a trabajar a otra ciudad, a otra clínica, entonces ya lo íbamos a visitar y nos dormíamos en unas camitas, las camas de la clínica. Me acuerdo que la enfermera llegaba y decía, ay, ayer ahí se murió un señor. Yo no dormía toda la noche pensando en el señor. Entonces, bueno, todo eso era de alguna manera que estaba muy cerca de la muerte. Entonces, vivíamos muy cerca de la muerte y de la enfermedad. Y todo eso de alguna manera me fue marcando. Y curiosamente mi madre, además de ser médico, siempre fue fanática de Stephen King. Entonces, yo no sé si leía, o sea, trabajaba con el terror y con las cosas duras y para relajarse volvía a leer, pero como era fantasía, pues le gustaba y ella me indujo a la literatura de terror. Entonces, yo siempre la veía leyendo libros de terror y me llevaba a ver películas de terror. Y entonces yo de ahí tomé todos estos elementos y fueron como semillas que fueron creando en mi cabeza hasta que, bueno, prendieron en mí, ¿no? Yo me hice escritor, mi hermano se hizo médico. Y entonces, afortunadamente, los dos estamos muy contentos con nuestras profesiones. Muchas gracias, muy interesante, gracias. Mariela, adelante. Hola, buenas noches. Bueno, me gustó muchísimo el libro. Creo que como por ahí dijeron, creo que se volvió mi favorito. Y por ejemplo, a mí me sorprendió muchísimo. Bueno, mi papá siempre me contaba como lo que venía después del temblor del 85. Incluso me decía así de, no, pues es que se cayó el hospital, ¿no? Y luego me decía también esta parte de que usaron el campo para meter los cadáveres. Entonces llegué a esa parte y fue así de, papá, mira esto. Ya le dije que ya se lo voy a dejar ahí para que lo lea. Pero bueno, igual ahorita ya que nos estaba comentando esta parte de que le gustaba el terror y toda esta parte, bueno, toda la parte, yo me pregunto, ¿cuál sería o qué momento del libro le gustaría a Jaime Alfonso Sandoval vivir? Un viaje en el tiempo, no sé, ver a alguna persona, no lo sé. Hola, Mariela. Me gustaría viajar en el tiempo para ver a mi abuelo. Creo que me murió cuando yo tenía 5 años y solo tengo un recuerdo de él. Me gustaría viajar en el tiempo para volverlo a ver y decirle que se cuide de la diabetes para que no se muera tan pronto y tenga más abuelo y tengamos más papá, más tío y más abuelo. Se muere muy joven, a los 60 y poquitos años, y entonces me gustaría viajar justo en el tiempo para ir con él y decirle, abuelo, cuídate, por favor, quiero tener abuelo. Tanto me hizo falta que he hecho libros completos acerca de él, que ya es imaginario. Hay uno que se llama Fantasmas, Espectros y otros trapos sucios, que es la historia de un tío abuelo con su nieto, que le cuenta historias. Y eso es como yo me imaginé cómo iba a estar con mi abuelo, pero como ya no lo viví, lo tuve que escribir, entonces lo tuve que imaginar. Entonces eso me gustaría. Y Tiempos Canallas realmente es un libro que sí me gustaría vivir dentro de eso. Y de alguna manera tenía yo la edad de Diego en 1987, entonces todo lo que vive Diego, toda esa atmósfera, yo la estoy rescatando. Entonces ya la viví, esa parte sí la viví, y yo estudiaba la prepa justo del otro lado de la Roma, de lunes a viernes yo cruzaba la Roma caminando, acababa de pasar año y medio del terremoto, entonces yo vi todos esos edificios, yo vi cómo había quedado rota, nadie quería vivir ahí, luego me metí a estudiar una casa de cultura en la Roma y me decían, está regalada la renta porque todo el mundo tiene miedo, y nos contaban el dueño de la casa todo lo que había sucedido y todas las leyendas como urbanas que sucedía. Entonces, bueno, todo eso ya lo viví y me gustaría seguir viviendo, y si regresara en el tiempo sería para eso, para poder salvar unos poquitos años a mi abuelo. Muchísimas gracias. Janet, adelante. Gracias, Víctor. Buenas noches. Jaime Alfonso, la verdad es un enorme gusto para mí escuchar todo lo que nos estás contando de este libro.
de los mejores finales que he leído, me pareció maravilloso, me hiciste llorar un montón, entonces espero no llorar ahorita. De verdad es que es un gran libro, esa manera en que te desenvuelves me encanta. Fíjate, yo tuve que hacer una lista y tú te mueves tan fácil. Usas multiverso, arquitectura, música, ciencias ocultas, ciencia ficción, terror, comedia, historia, metafísica, actividad paranormal, viajes astrales, Jane Austen, aparte de, por supuesto, el amor, la amistad y la gratitud. Y me parece asombroso, o sea, me parece asombroso porque no se siente que nos quieras educar o así. No, es o sea, tienes tanto conocimiento, te pasas de un tiempo a otro, de un género a otro de una manera tan ágil, tan sutil, tan bonita, que uno nunca se siente atrapado, ¿no? Sino que viajas en diferentes géneros literarios, viajas en diferentes épocas, nos das datos que yo, por ejemplo, cosas que desconocía, y resulta algo maravilloso, o sea, resulta algo muy bien hecho. ¿Cómo haces tú? Digo, yo tuve que hacer una lista para enumerar todo lo que iba encontrando y decía, claro, es como la ciencia ficción, claro, es como los viajes astrales, claro, o sea, de verdad, y ese cierre tan humano que creo que necesitábamos los lectores después de nuestros tiempos canallas, leerlo, te lo agradezco mucho, pero ¿cómo haces para unir todos esos géneros literarios y hacerlo también? Hola Janet, muchísimas gracias. Muchas gracias por lo que dices. En efecto, a mí es de los finales que más me gustan porque es un final alegre y es un final triste y es un final como la vida. Entonces, yo en lugar de poner un final todo increíble, maravilloso, que todo se compone, al final no la crees, ¿no? Dirías, bueno, pues sí, es. Pero a mí lo que me gustaba era poner un final donde tiene como una dosis de nostalgia, una dosis de alegría y una dosis de tristeza. Porque creo que la vida se asemeja más a esos momentos. Entonces, justo yo quería dejar eso, pero al final como un sentido de esperanza, que era lo importante del libro. Aunque no fuera finales felices del todo, sí por lo menos que hubiera esperanza, porque mientras tienes esperanza tienes ganas de vivir. Y entonces, para mí era muy importante justo eso, que al final después de los tiempos canallas hubiera esperanza. Entonces, y era importante. En efecto, yo siempre soy como muy barroco, yo creo, a la forma de escribir. Yo siempre tengo, si sabes de arquitectura, pues bueno, el elemento del barroco son todos esos símbolos y cosas superpuestas. Entonces, mi mente como que trabaja así. Entonces, yo pienso y al mismo tiempo pienso como en otra capa y en otra capa y en otra capa y en otra capa. Entonces, cuando estoy escribiendo, siempre quiero ponerle como una capa más y una capa más y una capa más. Entonces, le meto ocultir. Y lo bueno es que la novela se presta para eso. La novela, de alguna manera, es el género literario perfecto, porque de alguna manera es como afluentes, es un río principal donde vas metiendo afluentes. Pero claro, debes de saber cómo vas conectando todos esos afluentes para que vayas construyendo y no se vaya separando tu novela. Entonces, para mí era muy importante. Por eso, yo creo que la clave que yo encontré fue, porque intenté escribirlo de diferente manera el libro, en primera persona, en tercera persona, y luego me di cuenta que si era en forma de carta, eso para mí funcionó. Es la amalgama que conecta todos los géneros. Por lo menos a mí fue lo que funcionó. Entonces, en el momento que yo estaba, de pronto dije, claro, a ver, vi como el inicio del libro, dije, una chica del siglo XXI empieza a recibir unas cartas de alguien que le dice, tengo que contar mi adolescencia en los años 80 porque tu historia y mi historia están conectadas por una historia de fantasmas. No me puedes responder, solamente tienes que leerme, me puedes cancelar. Entonces, para empezar, eso es intrigante. Y que alguien te empiece a escribir en una carta también se hace muy cercano. Cuando estás leyendo una carta, seguramente te vuelves como voyerista porque estás leyendo como una correspondencia de alguien que está contando algo. Entonces, para mí, en el momento que yo dije, claro, es una novela epistolar. Epistolar da más de un solo lado porque no te deja que escriba alguien más. Entonces, esa para mí fue como la herramienta que me permitió ir conectando todo. Y cada uno de los personajes trae además un género. Por ejemplo, Conde es más hacia la comedia, por ejemplo, Requena es más a la ciencia ficción. Cada uno, hay unos personajes que son más trágicos. Emma, por ejemplo, es más hacia la novela histórica, la parte más trágica. Entonces yo dije, cada personaje lo que va a hacer es aportar algo para que se vaya haciendo como una capa, otra capa y otra capa. Entonces, bueno, fue así, fue escribir una y otra vez y una y otra vez hasta que encontré la amalgama que conectara todo uno. Y creo que cada novela tiene como su clave.
Por eso no puede ser dos novelas iguales, cada una tiene como su clave cuando están bien conectadas, y eso es lo que el puente principal que une todas las afluentes y conecta en una historia principal. Muchísimas gracias, lograste una obra de arte y a mí me parecía muy injusto dejarlo solo como juvenil. Entonces cuando me pregunten, ¿cómo es ese libro? Es barroco, es un libro barroco, me parece Totalmente maravilloso. barroco y para multiedades, porque además creo que los lectores adultos leen otro nivel y alcanzan a leer otros niveles y otros trasfondos que un joven no lo alcanza a leer por su vida, etcétera, por experiencia de vida. Normalmente, por ejemplo, tengo un libro que se llama Los fantasmas de Fernando, que dicen que es para niños, pero yo digo, no es para niños. Bueno, el niño va a entender solamente un nivel, pero el adulto va a entender un trasfondo mucho más fuerte. Y siempre intento eso, porque sé que mi libro los pueden tomar gente de diferente edad, y ese trasfondo el adulto va a entender todo las resonancias que hay dentro del libro. Pues muchísimas gracias por ese apapacho literario después de nuestros tiempos canallas. Muchas gracias. Sí, Janet, gracias. Melissa, adelante. Muchas gracias, Víctor, Jaime Alfonso. Un gusto volver a verte. Lo logramos, jojojo. Yo quería preguntarte, ya sabes, aquí puedes ver que todos somos tus fans. O sea, de verdad que estamos todos admirados. Muchas gracias por preguntar, Janet, y por explicarle lo del final, porque realmente es uno de los finales así más satisfactorios que he leído en los últimos tiempos, tal como dices tú, que tenga todo un final bonito, te deja como que no te lo crees, y que tenga un final totalmente devastador, también te deja devastado. Entonces, no, la verdad es que el libro tiene el final perfecto. Y yo solamente quería saber si tienes alguna parte favorita de tu libro. O sea, así como te preguntó Mariela si te gustaría vivir algo de tu libro, a mí me gustaría saber del libro, digo, más allá de la satisfacción que debes haber sentido al terminar, es como de que, descanso. ¿Cuál es tu parte favorita del libro? Hola, Melissa, me gusta mucho, hay dos partes que me gustan. Me gusta mucho cuando describe, por ejemplo, la historia de Ferran y Angelika, que son los creadores del libro, que es como cuando te vas a la parte más profunda de la historia, que es la parte más de dónde viene el primer, es que hay dos ríos que alimentan, como dos temas que alimentan el libro, que son dos historias de amor. Hay una historia de amor maldita y una historia de amor que salva, una que destruye y una que salva. La historia de amor de Diego y Emma, que es una historia de amor que más imposible no puede ser. Te estás enamorando de alguien que ya se murió, que de hecho está en otra época. O sea, es más imposible no puede ser. Y hay otra historia de amor, que es la historia de amor de Beatriz con este personaje misterioso. Pero una de ellas también la quiere salvar de la muerte. Las dos quieren salvar de la muerte. Entonces son dos historias paralelas que van corriendo, una en el pasado y una en el presente pasado. Es como extraño. Y eso es lo que más me gustó cuando me di cuenta que estaban conectando, que iba contando dos historias de amor. Pero una historia de amor era a través de la destrucción, porque es fijar, o sea, me enamoro tanto de esta persona que finalmente la termino destruyendo. Y otra es, me enamoro tanto que quiero salvarla. Y al momento de salvarla me estoy salvando también a mí. Entonces, eso es lo que más me gustó cuando me di cuenta que estaba construido de una manera paralela, esas historias. Eso me gustó muchísimo. Me gusta mucho cuando llega Diego también la primera vez al edificio. ¿Cómo describo todo esto? Me encantaría. Yo sería creo que mi trabajo ideal sería como agente de bienes raíces de lugares embrujados. O sea, me encantaría llevar a la gente y describirles como todas las cosas. Y luego las leyendas que le da Requena, todo esto, toda esa parte me gusta muchísimo. Realmente es un libro que le tengo como mucho cariño, porque realmente lo hacía como con mucho mimo, con mucho... me gustaba investigar arquitectura, los muebles, todo eso, para que realmente te sintieras entrando todo eso. Entonces creo que son como mis puntos favoritos. La historia de amor al final que conecta las dos historias de amor, y todo este arranque a este gran escenario que es como el gran teatro donde se van a desarrollar todos los personajes y todo el escenario. Muchísimas gracias. Oye, Jaime Alfonso, ¿cómo andamos de tiempo? Porque hay muchísimas preguntas todavía. Vamos, sigamos rápido. Sí. Ok, bueno, pues Paola, que ya desde hace rato, Paola ha sido la promotora, la recomendadora,
y entonces, bueno, desde hace rato ya se le cuecen las habas por preguntar, así es que adelante, Paola, por favor. Hola, buenas noches, qué gusto volver a verte. Se sigue acumulando la cantidad de libros que me vas a firmar el día que te pueda encontrar en algún lado. Oye, Jaime, fíjate que estoy fascinada con todo lo que estás diciendo y bueno, yo te quería comentar, me gusta mucho que el personaje principal del libro sea un edificio, o sea, es el personaje. Y me gustan también mucho las paradojas del tiempo y yo te quería preguntar algo ahorita que le respondiste a Majo que me quedó como duda. Noemí, el clac, clac, clac que oía, ¿es que se oía a sí misma? O sea, sí. Ese ruido que tanto le inquietaba, que ella creía que eran las ratas, era ella misma perdida en un el futuro. Tiempo, en sí. el futuro rascando las botas. Claro, porque el edificio Begur no solamente había reflejos del pasado, sino había reflejos del futuro. Cuando Conde conoce a Diego, le dice, es que yo te vi con tu papá. Y dice, pero no, yo ni estaba aquí, es que yo te vi en el ascensor, porque de alguna manera el edificio está prefigurando lo que va a suceder al futuro. Bueno, ahí está la ventana donde Requena cree que se ve a su doppelganger y todo eso. Entonces el edificio, como puede, hay viajes y saltos hacia atrás, también hay saltos hacia adelante. Entonces lo más tenebroso de Noemí es que ella escucha justo cuando ella se va a quedar atorada en este bucle de tiempo. Entonces ella cuando ella baja, porque ella cree escuchar las ratas, es ella misma rascando, queriendo salir del sótano donde está atrapada. Entonces es justo eso. Muy bien, esa era una. Y luego yo creo que por este corte que le tuviste que hacer a los personajes, me quedé con la duda como que en esta historia incompleta de las polacas, ¿no? No se sabe qué pasa entre ellas, por qué le explota la cara a la mamá, y luego van, o sea, es como muy misteriosa toda esa parte que van a dar a un hospital con un médico extranjero que solo ellas conocen, que nunca le quiere dar como el diagnóstico. Yo ahí me imaginaba, dije, estos son, no sé, traficantes de algo, no sé, ahí esa parte como que nunca nos quedó clara. Y algo sucede, bueno, nunca sabemos qué pasa entre la mamá y la hija. Luego, tampoco sabemos qué pasa entre Teo y, ¿cómo se llamaba el personaje? Porque Hasi es la mamá, la que se muere, y la hija... Lilka ándale, y Lilka. No sabe, tampoco se sabe qué pasa entre Teo y Lilka porque le dice, nada más le dice a su hijo, no, dile que no estoy, no, o sea, como que ahí quedó inconclusa un poco esa historia. Entonces, si nos explicas, porque a lo mejor es de las partes que tuviste que cortar. Corté esa parte porque es la parte de Teo, la historia del papá, que tiene que ver mucho con los años 80, que es cuando arranca toda la cuestión del VIH y SIDA. Entonces, para ese momento, cuando a una persona le daban el diagnóstico de VIH, era un diagnóstico de muerte. Mucha gente incluso se suicidaba, porque sabía que venía una muerte terrible. Apenas iba a entrar el AZ3 y todos los primeros antivirales, pero en aquel momento, en 1986-87, era terrible, o sea, era una marca de muerte. Entonces, bueno, ellos se dan cuenta cada nivel del edificio atraía un pecado capital de alguna manera o algún vicio. Entonces ahí había como bastante lujuria, porque eran muy, de alguna manera eran personajes muy promiscuos. Teo es totalmente promiscuo y ahí hay una escena que no existe porque no está puesta en el libro, todo eso lo dejé muy velado, que es cuando se da cuenta Hasia, que da diagnóstico de VIH. Incluso en los hospitales, en el momento que si tú decías que alguien tenía VIH, lo aislaban o lo sacaban del hospital porque no se sabía qué iba a suceder. Entonces era algo terrible en los 80. Entonces, bueno, lo que sucede con los tres es que una de ellas, que es Hasia, se da cuenta que tiene diagnóstico de VIH. Y además los tres se han estado acostando. No se sabe quién lo trajo. A lo mejor lo traía Teo, a lo mejor ya lo traía Lilka, a lo mejor lo traía alguien. El papá se da cuenta que tiene, incluso todos los síntomas que tiene Teo cuando se empieza a enfermar del estómago y demás, son lo que se llama primoinfección, que son los primeros síntomas de la infección de SIDA, ya pasa de VIH a ya la enfermedad como tal.
Entonces, por eso él escapa del hospital, porque sabe que le están diciendo eso y sabe que tiene los días contados, como lo sabía Lilka y como lo sabía Hasi. Entonces, lo que yo hice, que iba a quedar como muy, dije, bueno, la historia principal es la historia de los chicos. Entonces, si yo me paso a esta es la historia de los adultos, entonces y es muy sórdida. Entonces, por eso lo dejé muy de fondo, pero es eso. O sea, lo que estalla entre ellos es eso. Finalmente, todos fueron convocados a morir en ese edificio. Entonces, de alguna manera, cuando Pablito o quien sea convocado sabía que estaban enfermos, convocó gente que estaba en el borde de una muerte. Entonces, por eso la mamá de Requena también era una persona que tenía problemas psicológicos. Todo el mundo fue convocado, es como salir a la calle o buscar en un hospital y buscar a gente que está al borde de una crisis terrible y llevártela a un lugar y apresar su energía, su fulgor. Y el fulgor es más grande entre más trágico y más terrible es esa muerte. Entonces, justo por eso todos coinciden ahí, porque fueron elegidos. Y bueno, esa es la historia que está atrás de estos personajes. Sí, es que no se explica y nos queda con la duda. Y yo lo que te quería comentar es que a mí sí me gustaría, pues ojalá que algún día yo me saque la lotería, porque si es así, yo te voy a financiar para que solo escribas y acabes tu serie de 113 libros y yo los voy a coleccionar todos, de verdad, porque me encanta. Yo ya leí La ciudad de las esfinges y también leí Los fantasmas de Fernando y también leí el México Land. Y de verdad, y esta parte en donde tú te autorreferencias, ¿no? Entonces, en todos tus libros encuentras guiños de otros libros que has hecho. Es como ir descubriendo pistas y no sabes cómo lo disfruto. Yo no os puedo decir que este es mi favorito, porque creo que Mundo Umbrío sigue siendo mi favorito. Estamos desesperadamente esperando el cuarto libro, pero pero me encantó, me gustó muchísimo y creo que el final, como han dicho, es precioso, es redondo. Y pues me dejaste también con ganas de leer Emma. Yo no he leído Emma, he leído otras cosas de Jane Austen y la historia interminable. Yo solo vi la película, más o menos somos contemporáneos en la edad. También fue mi adolescencia, los 80s, y pues bueno, fue como, no sé, gozarlo de todo a todo, las referencias de la época, el tema, en fin, todo. Pues yo nada más te digo, si algún día me saco la lotería, es una promesa hecha. Muchas gracias, Paula, que te escuchen los dioses de la suerte, las diosas de la suerte, para que alguna vez suceda. Muchísimas gracias, Paula. Muchas gracias. Oye, perdona, es que me está diciendo aquí mi hija que te diga que ella también es tu fan. Gracias, muchas gracias. Hola. Ok, y Ceci Delgado, adelante. Gracias, Víctor. Buenas noches a todos. Hola, Jaime. Un placer escucharte. Yo no creo que haya alguien que diga que Tiempos Canallas no es una novela preciosa, maravillosa, y que eres de los mejores narradores mexicanos que tenemos, y eso la verdad nos hace muy, muy, muy felices. Entonces, por lo menos hablo por mí, todos los libros que escribas de aquí en adelante, así como los anteriores, serán leídos en esta familia. La pregunta que yo tengo es más relacionada con las anticiencias, porque tengo mucha curiosidad de saber, o sea, tú lo dijiste, va a ser muy difícil que puedas escribir todas las novelas para cubrir todas las anticiencias, pero ¿cómo es en tu cabeza? O sea, ¿en qué momento dijiste, voy a escribir sobre esta anticiencia, voy planeando la historia sobre esta otra anticiencia? Por ejemplo, me imagino que ya en tu cabeza o en muchas hojas o en los pizarrones debes de tener ideas de próximas novelas, y que seguramente hay estas anticiencias que quieres meter o tener para irlas cubriendo. Entonces, quisiera que nos contaras un poco eso, esa manera tuya de maravillosa, que tu cerebro hace algo así como Doctor Strange, así que abre multi universos para poder crear todas estas historias. Claro que sí, Ceci. Fíjate que es más o menos como un sistema de ciencias. Entonces, es un sistema de ciencias donde divides ciencias de la Tierra, ciencias humanas, ciencias de evolución,
Y luego, ciencias de la energía, en las ciencias de la energía está el fulgor, que es una ciencia energética que sale a partir del momento que muere un ser humano y puede ser capturado ese fulgor.